Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Ya mismo empezamos a enterarnos de las tendencias en economía y política. Ya empieza Desbordados, con especialistas del más alto nivel para evitar tus desbordes. Desbordados, hasta las 18 horas, con Alejandro Matbexuk, Sergio Cerricchio y Mariano Gorodich. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Desbordados en el aire de Ecomedios, AM 1220, como todos los jueves aquí estamos. Hoy no está con nosotros Alejandro Matbexuk, que está atendiendo problemas o cuestiones personales, pero bueno, lo vamos a tener como siempre, como casi siempre, el próximo jueves de vuelta entre nosotros. Una tarde de verano, ya aunque todavía faltan un par de semanas para el verano, ya podemos decir prácticamente, un poco más de un par de semanas, pero ya podemos decir que el verano está entre nosotros, por lo menos aquí está en Buenos Aires. Una semana, como siempre en la Argentina, con mucha información, con mucho movimiento, algunos buenos y otros no tan buenos, otros realmente deplorables incluso, como el espectáculo que se vio ayer en la jura de los nuevos legisladores de la Argentina. Una cosa que se habla mucho en la Argentina, se menciona este tema del riesgo país, el famoso nivel de riesgo país. Argentina está ahora en torno de 650. Se dice que necesitaría bajar ese nivel de riesgo país hasta por lo menos 400, y 400 sería todavía un nivel relativamente alto comparado con la media regional, con la media latinoamericana. Hay países que tienen menos de 100, que tienen 90 y pico, 80 incluso, puntos básicos de riesgo país. Y una cosa a decir que ese riesgo país no es una determinación teórica de algún grupo de burócratas internacionales de los bancos o de traders, digamos, analistas económicos. No, es el resultado de cómo es el precio de los bonos. Y el precio de los bonos, de los bonos soberanos de la Argentina, depende mucho de la credibilidad de la política y de la economía del país. Entonces, este tipo de espectáculos como el que dieron muchos, la mayoría, o por lo menos muchos de los legisladores de ayer, haciendo juramentos por lo que cada uno se le canta, sin ningún tipo de protocolo ni de procedimiento, haciendo alusiones personales, agresivas, gestos, no contribuye en ningún sentido, forma parte más de un espectáculo, de un mal espectáculo mediático, de un show tipo circense o cirquense, que realmente al lugar donde se debaten y se sancionan las leyes de un país. Es decir, donde están los legisladores, los que legislan, los que hacen las leyes del país, las normas, la forma en que se organiza y funciona o debe funcionar la sociedad y las normas a las que debemos atenernos los argentinos, los ciudadanos, la gente que está en el país, la gente que vive en la Argentina. Entonces, es una parte que yo lo relaciono con el riesgo país. No es que en otros países este tipo de escenarios, el escenario legislativo, los congresos sean una maravilla. La verdad que no lo son. En muchos países también hacen espectáculos bastante deplorables, pero por lo menos esos países no tienen la situación que tiene la Argentina, que necesita mejorar su reputación internacional, necesita reducir el riesgo país. ¿Y por qué necesita hacerlo? Porque no es que tenga una deuda excesiva en comparación con otros países, está más o menos en línea, incluso por debajo de algunos otros países, mucho mejor en ese sentido. Si uno toma deuda sobre PBI en porcentaje, mejor que Brasil incluso. Pero Brasil no tiene la deuda, el riesgo país que tiene la Argentina, y mucha de su deuda, la mayoría de su deuda la tiene en su propia moneda y la refinancia en su propia moneda y con bajo riesgo país. Entonces, para la Argentina, reducir el riesgo país, dar una imagen de país serio y ser un país serio, no dar una imagen, serlo de verdad y proyectarlo obviamente, es importante, y es la parte esta de la política que tanto influye. Obviamente influye la economía, influye la política económica,
influye la situación económica, y de esto es de lo que normalmente hablamos en este programa. Pero bueno, quería simplemente señalar que así como en diciembre del 2001, diciembre del 2001, sí, fue a fines de diciembre de 2001, no recuerdo exactamente el día, pero creo que fue el 27, 28 de diciembre, muy a fines del 2001, después digamos, de la eyección, de la renuncia, que se fue en helicóptero Fernando de la Rúa, de todo lo que ocurrió en Plaza de Mayo, y no solo en Plaza de Mayo, en muchos lugares del interior del país hubo más de 30 muertos. La mayoría de esos muertos ocurrieron en las provincias, y hubo cerca de 10 muertos, no recuerdo el número exacto, aquí en Plaza de Mayo, en Buenos Aires. Y una de las imágenes que dejó esa sesión del Congreso, donde va el presidente en funciones, el presidente designado, el presidente interino, Adolfo Rodríguez Sá, y dice que no va a pagar la deuda, que va a hacer una moratoria, que va a hacer una asociación de pagos, y se produce una especie de júbilo, de explosión de júbilo por parte de los legisladores. Tal vez es discutible si esa decisión era evitable o no. Algunos economistas, por ejemplo Ricardo López Murphy, que es un tipo serio, más allá de que uno esté o no de acuerdo con lo que dice en cada circunstancia, en cada momento, él, por ejemplo, dice que la convertibilidad se podía sostener. Yo personalmente creo que no, creo que ya era insostenible. Además de eso estaba la cuestión de si había que decretar o de declarar una moratoria o no, si se podía afrontar los pagos. La economía estaba en recesión hace 3 años y medio. Es muy raro, es realmente extraordinario que un país ya en el siglo XXI atraviese una recesión tan larga como la que atravesó la Argentina entre el 98 y el 2001. Pero lo extraordinario de esa sesión fue el júbilo con que se celebró, con que los legisladores aplaudieron, ovacionaron, lo que era una decisión, bueno, evitable, inevitable, eso, como dije, es cuestión de opinión, pero no era una decisión para celebrar, era algo más bien, bueno, llegamos acá, fracasamos si no podemos obtener la convertibilidad es porque se trató de un nuevo fracaso, no es para celebrar. Y esa imagen de la Argentina haciéndole pito catalán al sistema, a los acreedores internacionales, que son bancos, que son ahorristas individuales, que son fondos de pensión, que son de muchos países del mundo, de diferentes legislaciones y jurisdicciones en diferentes monedas, esa imagen de un país que celebra no pagarle a sus acreedores fue realmente deleteria para la imagen del país, para la reputación del país, y yo creo que en algún modo que es muy difícil de medir, sigue influyendo para que la Argentina tenga ese riesgo país que tiene. Y ese riesgo país a su vez determina las posibilidades por un lado, de pagar las obligaciones del Estado, las obligaciones de deuda, los vencimientos de deuda, sea interna o externa, y condiciona, por lo tanto, al ser más alta la tasa de interés, porque el riesgo país determina esa tasa de riesgo, es más difícil para la economía funcionar, es más difícil producir, es más costoso, es parte del costo, del llamado costo argentino, que obviamente también tiene los impuestos, la cuestión laboral, la cuestión previsional, todas las cuestiones regulatorias, ahí se pueden sumar un montón de cosas, pero hay una cuestión de reputación, digamos, de cuál es el concepto que se tiene de un país en el exterior y dentro mismo del país. Y lo de ayer, por eso traigo a mención lo del 2001, me parece que hay una especie de continuidad, que cada vez que hay un ministro que va a dar explicaciones al Congreso, o el jefe de gabinete, o hay un debate importante en torno de alguna normativa, de alguna ley importante, de alguna legislación importante, o cuando hay jura de nuevos legisladores, se producen estos espectáculos en donde estos legisladores, algunos, no todos, pero buena parte, creen que están haciendo una especie de show, que son figuras mediáticas, televisivas, que es su oportunidad para hacer una especie de gesto personal, como que ellos
digamos, como que es muy, muy importante lo que ellos gesticulen y digan, y no es importante o le dan absolutamente, lo dejan absolutamente relegado el concepto del por qué están ahí, la organización constitucional del país, la función que tienen que cumplir, para la cual fueron elegidos, la relación con los legisladores de otros partidos. Y esta imagen lamentable, como digo, y tal vez soy muy reiterativo en esto, tiene que ver, en algún punto que es muy difícil de medir, pero tiene que ver con este concepto de riesgo país. Que entre paréntesis, hoy hay un leve retroceso de riesgo país. Hoy, yo había dicho hace unos minutos que estaba en torno de los 650 puntos. Bueno, hoy está en 639, que sigue siendo un nivel. El nivel más bajo al que había llegado este año fue allá por enero, si no me equivoco, 558 puntos a principios de enero, cuando todavía el repunte de la economía que se había iniciado en la segunda mitad de 2024 todavía tenía impulso, estaba vigente. Eso dejó de tener vigencia, dejó de perder impulso en marzo, y desde entonces la economía ha estado en sectores en caída o en estancamiento, y algunos sectores, obviamente algunos sectores están mejor, por ejemplo el tema de la energía, el tema de las inversiones mineras. A raíz de eso, ayer se realizó, y lo voy a comentar en todo caso en otro momento, una nueva edición de lo que se llama un evento minero que se llama Argentina Oro, Plata, Cobre, y hay mucho interés, mucha ansiedad de los inversores internacionales, de compañías internacionales, por las posibilidades que ofrece la Argentina. Y esto, del lado positivo, es eventualmente uno de los factores que va a permitir, o que permitiría, si las cosas se hacen bien y salen bien, permitiría reducir el riesgo país, permitiría que la Argentina cuente con dólares suficientes y que se despejen muchos de los nubarrones que todavía están ahí sobre la economía argentina. La jornada de ayer era presidente de la Jura, como había comentado, de nuevos legisladores. Va a haber una discusión a partir de la conformación del nuevo Congreso, de la nueva integración de Cámara de Diputados, donde ahora la Libertad Avanza consigue ser la primera minoría, pero es primera minoría, pero no tiene quórum propio, está lejos, está a casi 30 más o menos, en torno de 30 votos de tener quórum propio, con lo cual la negociación va a tener que ser una característica del próximo año legislativo. Va a haber una convocatoria a sesiones extraordinarias, va a tener que deliberar, legislar, trabajar, debatir durante el verano, durante diciembre, durante enero, no sé hasta qué fecha de febrero, para ver si se sancionan las leyes de reforma que quiere el gobierno, que en esta primera instancia son la reforma laboral y la reforma tributaria. Nadie conoce exactamente la letra del proyecto oficial, porque tal vez incluso está sujeta a modificaciones, no, seguramente está sujeta a modificaciones, proceso de toma y daca legislativo que es normal, pero bueno, la CGT está bastante a la defensiva, con lo cual desde ese punto de vista parecería que esta vez no va a haber esa resistencia, esa capacidad de freno por parte de la CGT que hubo en otros intentos de reforma laboral. Y va a ser la característica, va a ser desde el punto de vista política y de política legislativa, va a ser lo más importante de los primeros meses del verano, de los primeros meses del año próximo, por lo tanto del verano 2025-2026. Hacemos una breve pausa y después vamos a volver sobre esta cuestión del riesgo país en un próximo bloque, porque tuvimos una visita muy importante esta semana que quiero comentar. Vamos a la música que nos va a poner nuestro operador. Consejos desde el banco, con el DT de tus finanzas. Si tenés un negocio, mira el centro que te tiro. Con el Ciudad vendés con todas las tarjetas y billeteras virtuales con aranceles muy competitivos. Además, tenés cuotas y reintegros para tus clientes. Hacete del Ciudad y disfruta. Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca. Propuesta para comercios que acrediten ventas con tarjetas de Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Q 30 99 90 3208 Florida 30 2005 K. Para más información y condiciones y limitaciones consulta en bancociudad.com.ar.
Ahora, un lugar en el mundo. La columna de Sergio Cerricchio. Consejos desde el banco con el DT de tus finanzas. Si tenés un negocio, mira el centro que te tiro. Con el Ciudad vendés con todas las tarjetas y billeteras virtuales con aranceles muy competitivos. Además, tenés cuotas y reintegros para tus clientes. Hacete del Ciudad y disfruta. Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca. Propuesta para comercios que acrediten ventas con tarjetas de Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Q30 99 90 3208 Florida 302.005K. Para más información y condiciones o limitaciones consulta en bancociudad.com.ar. Hola, acá el Ratón Pérez. Con Galicia tus dólares crecen porque tenés cuenta remunerada en dólares. ¿Qué esperás? Conoce más en galicia.ar. Cartera de consumo por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. Quit 30 50 00 01 735. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en galicia.ar. Bueno, le hablaba en el primer bloque del tema del riesgo país a propósito del espectáculo, que no es la primera vez que se da, que ocurrió ayer en el Congreso argentino, en la Cámara de Diputados, con la asunción, con la jura de los nuevos legisladores que se incorporan al Congreso, y lo relacionaba y está relacionado para mí con el tema del riesgo país, pero bueno, también hay factores puramente financieros, puramente económicos acerca de ese componente de la situación financiera del país, y uno de ellos es la cuestión de las reservas. Las reservas internacionales es un largo debate en la Argentina en el que la mayoría de los economistas y algunos empresarios también que participan en la opinión pública, en el debate público, vienen diciendo que bueno, que el actual gobierno tiene una actitud demasiado despreocupada respecto de las reservas, y a su vez lo relacionan también con el nivel del tipo de cambio, que el nivel del dólar es relativamente bajo, por lo tanto eso fomenta la importación o facilita o incentiva la importación, no ayuda a la producción local, no ayuda a la exportación, facilita también la salida de argentinos que hacen turismo en el exterior y dificulta o desincentiva el ingreso de turistas extranjeros en la Argentina dispuestos a dejar sus gastos, sus divisas en la Argentina, por lo tanto a mejorar la situación financiera del país desde el punto de vista cambiario. Y bueno, todo esto no se produce, y hoy en una conferencia de prensa desde Washington, la vocera del Fondo Internacional, Julie Kozak, que era además integrante de la misión que hasta el 2023-2024 estuvo en el trato, en las negociaciones, en el seguimiento de la economía argentina. ¿Y qué dijo Kozak? Dice, se sigue avanzando sustancialmente en el fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica de la Argentina, a pesar de algunos episodios ocasionales de volatilidad. Elogió la reducción de la inflación y la pobreza. Y acá la frase que para mí y muchos medios de la Argentina fue hoy lo fundamental: necesitaremos apoyar un camino más ambicioso de acumulación de reservas en la Argentina. Esto ayudará al país a abordar mejor los shocks y también ayudará a facilitar un reacceso oportuno a los mercados internacionales de capital, que es lo que el ministro de Economía, Luis Caputo, dice, que queremos volver. Incluso ayer dijo que había ofrecimientos por hasta $7.000 millones de préstamos de crédito para la Argentina para afrontar los vencimientos. En enero hay vencimientos en divisas, en dólares, por según quien lo diga, pero está entre 4.300 y 4.500 las cifras que se mencionan. Y bueno, acá está de vuelta el fondo diciendo, muchachos, tienen que acumular reservas. Dejaron pasar el momento de abril, mayo, junio de este año, cuando había mucha liquidación de agroexportaciones, porque ese es el momento en que se liquida la mayoría de las exportaciones agrícolas y del agro del país, agrícolas y agroindustriales. No compraron, se encapricharon en ese momento que tenía que bajar hasta $1.000, y recién ahí, si bajaba a 1.000, que era en ese momento el piso de la banda cambiaria, recién ahí iban a comprar. Y después, después hicieron, habían tenido los dólares del blanqueo de capital de fines del año pasado, y bueno, después tuvieron que pedirle hacer
esta operación de swap con Estados Unidos, el Tesoro de Estados Unidos intervino comprando pesos en el mercado cambiario y antes de las elecciones legislativas de hace un mes, de fines de octubre, de poco más de un mes, la verdad la pasamos que parecía que se venía otra crisis de esas crisis que cada 10, 12 años pasan en la Argentina. Y ustedes siguen, el gobierno sigue diciendo que no es necesario comprar reservas. El presidente incluso lo dijo ayer. ¿Para qué vamos a llevar el dólar? ¿Para qué vamos a empujar el dólar? Vamos a comprar reservas y vamos a llevar el dólar hacia arriba. La prioridad del gobierno es bajar la inflación. Caputo diciendo esto que ya mencioné, de que tenemos 7.000 millones de dólares de ofrecimientos de crédito para afrontar vencimientos. Y muchos economistas, incluso ayer había un cálculo que circuló de una de las consultoras de la Argentina, una de las más conocidas, de que el desvío de metas cuando llegue la próxima revisión allá para febrero o marzo del 2026, el desvío de metas de la Argentina respecto de acumulación de reservas con el fondo, que fue el programa que se firmó en abril, o sea, en el primer año el desvío de metas de lo que Argentina se había comprometido, de que el gobierno argentino actual se había comprometido a acumular reservas respecto de lo que va a ser en ese momento, esto es una proyección, pero proyección en función de las tendencias que se han visto en las últimas semanas, después de las elecciones, la diferencia, el desvío va a ser de casi 16.000 millones de dólares. Por eso el fondo está tan preocupado, porque el fondo además va a estar forzado a decir, está bien, hacemos una dispensa, hacemos un reajuste de los valores del programa y aprobamos una nueva revisión trimestral. Y lo va a hacer primero porque la Argentina es el principal deudor del fondo, no es que lo va a poner en capilla y va a provocar una crisis. Y ahí lo va a hacer además porque el principal accionista del fondo, con casi el 17% del poder de voto en el directorio y el principal aportante de fondos del fondo, valga la redundancia, es Estados Unidos. Y Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, considera a la Argentina de Javier Milei, al gobierno de Javier Milei, su principal aliado en América Latina, no el más fuerte, porque el país más fuerte en América Latina sigue siendo, desde el punto de vista económico y político, sigue siendo Brasil. En fútbol tal vez le ganamos, pero en esto la verdad que no. Y Estados Unidos va a presionar para que el fondo tenga la mejor actitud, la actitud más constructiva posible respecto de la Argentina. Pero en algún momento la Argentina tiene que construir reservas para afrontar los vencimientos de deuda en divisas. No puede enfrentarlo solamente tomando crédito, para pagar vencimientos. Porque no tiene la misma valía, no tiene la misma solidez generar reservas endeudándose que generar reservas por el lado del superávit comercial o por el lado del ingreso de capitales de inversión financiera y mejor todavía, inversión productiva. Si es por ese lado, bueno, es otra cosa. Incluso en agosto de este año hubo un paper de Eduardo Levi Yeyati, no me acuerdo el nombre, de un señor Temperley y otro señor Gómez, 3 economistas que publicaron en la Red de Investigaciones Económicas Latinoamericanas un estudio que abarcó 44 países acerca de cómo se constituyen las reservas y cómo esa constitución de reservas por nivel y por tipo de origen, digamos, de las reservas, si estas reservas se constituyen comprando divisas del superávit comercial o se constituyen o se forman con crédito o se constituyen comprando divisas que entran del sector privado, y el efecto es completamente diferente. El efecto sobre el riesgo país en términos de tratar de reducirlo, de tener reservas endeudándose, es prácticamente insignificante. Entonces, uno puede pasar un sofocón, puede pasar 2, puede pasar 3, pongamos, pero en algún momento tiene que tener reservas. Esta semana estuvo en la Argentina el presidente del Banco Central del Perú, Julio Velarde, que asumió su función de presidente del Banco Central del Perú en octubre del 2006. O sea, en octubre del año próximo van a ser 20 años que es presidente del Banco Central del Perú. Hay 4 expresidentes, no del Banco Central, hay 4 expresidentes del Perú presos. Hay uno que se suicidó,
Perú tuvo 8 presidentes en los últimos 16 años, la duración promedio de los presidentes es de 2 años, una inestabilidad política absoluta. Sin embargo, Perú tiene bajo riesgo país y tiene baja inflación, porque por lo menos en ese sentido ha sido constante. Perú tiene reservas equivalentes al 30% del PBI, Argentina al 6% del PBI, y Argentina ese 6% lo constituye con las llamadas reservas brutas, que incluyen, por ejemplo, el swap con China, que en realidad no es un fondo disponible. Así que bueno, esta posición oficial de menospreciar el tema de la acumulación de reservas en algún momento va a tener que ceder. Si no, va a tener que ceder la economía argentina, que esperemos no sea el caso. Hacemos una pausa y después tenemos una entrevista pautada que va a ser importante. Auspiciaron la columna de Sergio Cerricchio, Un lugar en el mundo, las siguientes empresas. Consejos desde el banco con el DT de tus finanzas. Si tenés un negocio, mira el centro que te tiro. Con el Ciudad vendés con todas las tarjetas y billeteras virtuales con aranceles muy competitivos. Además, tenés cuotas y reintegros para tus clientes. Hacete del Ciudad y disfruta. Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca. Propuesta para comercios que acrediten ventas con tarjetas de Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Q 30 99 90 3208 Florida 302.005K. Para más información y condiciones o limitaciones consulta en bancociudad.com.ar. Hola, acá el Ratón Pérez. Con Galicia tus dólares crecen porque tenés cuenta remunerada en dólares. ¿Qué esperás? Conoce más en galicia.ar. Cartera de consumo por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. Q 30 50 0001 735. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables consulta en galicia.ar. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, a principios de año, allá por marzo, abril, tuvimos en un par de ocasiones diálogo con algunos empresarios del sector pesquero. En ese momento había una crisis muy fuerte, un enfrentamiento con los sindicatos muy fuerte en el sector de la pesca del langostino. Sin embargo, bueno, finalmente se superó fue un conflicto muy largo. Hubo incluso aprietes entre diferentes sindicatos, se superó, y el último informe del INDEC sobre la actividad del sector pesquero en octubre fue muy bueno. Tanto los precios mejoraron, los precios internacionales de exportación, y mejoró incluso la pesca y la captura, digamos, el volumen, y en octubre se exportaron 223 millones y pico de dólares, y en el acumulado del año van más de 1.700 millones. Como siempre, a esta altura del año están ingresando buques chinos. Hasta el día de ayer la prefectura tenía contados 148, espera que vayan a ser hasta 500 buques que ingresan viniendo del Pacífico, pasan el estrecho de Magallanes y se ponen a pescar en la parte externa de la llamada Milla 200, que delimita el llamado mar argentino. Eso es pesca. Pero hay también la posibilidad de que hagan otro tipo de actividades algunas de esos barcos. Y para hablar de ese tema estamos en contacto con Milko Schwarman, no sé si pronuncio bien. Milko es investigador en temas marinos, en temas de pesca, del Círculo de Políticas Ambientales, y tiene una observación con muchos recursos, con satélites, con recursos de observación muy, muy importantes. Y bueno, Milko, quería que nos cuentes, vos has advertido sobre ciertas actividades sospechosas o eventualmente cuestionables acerca de algunos buques de la flota de China de aguas distantes, y quería que nos cuentes eso. Buenas tardes. Hola Sergio, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, sí, hace algunos años, en 2022, hemos detectado junto a otros especialistas que una embarcación pesquera de bandera china realizaba unos movimientos muy extraños que no se condecían con las operaciones de pesca regulares. Normalmente cuando uno sigue un barco por satélite, lo que ve es que hace unos movimientos zigzagueantes, hace movimientos en los cuales van buscando a los cardúmenes y no tienen ninguna forma específica, son completamente movimientos impredecibles. Y lo que hemos detectado fue en 2022 que una embarcación realizaba un movimiento como una especie
realizando pequeños cuadraditos en el mar, ¿no? De grandes distancias. Así que empezamos a estudiar de qué se trataba esto, si ocurría en otras regiones del mundo, y hablamos con otros especialistas de otros países, que especialistas en investigación pesquera, y nos explicaron que estos movimientos tenían que ver con algún tipo de prospección o mapeo, ya sea del fondo marino o de las especies pesqueras. Y como estos movimientos ocurrían sobre la plataforma continental de Argentina, con lo cual si se estaba realizando algún tipo de pesca de arrastre de fondo sería ilegal porque la plataforma continental pertenece a Argentina, es que preparamos un informe contando el caso, el barco, las imágenes y cuáles serían los peligros de esta actividad, y lo hicimos público, y a su vez, bueno, hicimos un pedido de informes al Ministerio de Seguridad, que es quien tiene a cargo a la Prefectura Naval Argentina, que es el organismo a cargo de controlar la pesca en las aguas argentinas y también en la plataforma, de cuidar nuestra soberanía. Así que bueno, en ese momento tuvo mucha repercusión el caso, y nuevamente, hace apenas un mes, detectamos que nuevamente esta embarcación, ya en otra zona, más cerca del Río de la Plata, frente a la provincia de Buenos Aires, hacía un mapeo completo del total de la plataforma continental argentina. O sea, como que estas embarcaciones tienen como una especie de ensañamiento en los límites de la plataforma continental, o sea, se movían entre el borde externo de la zona de economía exclusiva y el borde de la plataforma continental. Así es que bueno, nuevamente estamos publicando esto, llamando la atención de las autoridades. Sabemos que en el 2022, cuando ocurrió por primera vez, la Armada estuvo investigando esta embarcación, que la siguieron muy de cerca con uno de los patrulleros nuevos adquiridos por la Armada. O sea, sabemos que el Estado está haciendo un seguimiento y tiene una preocupación, pero queremos también, junto a toda la sociedad, saber cuál es el resultado de la investigación que está haciendo nuestras autoridades, la Prefectura, la Armada, la Cancillería, sobre barcos chinos que están investigando sobre los recursos que son parte de nuestros recursos, ¿no?, del ecosistema del Atlántico Sur. Milko, en el 2023 se hizo este pedido de información, hubo una respuesta, y ahora en esta ocasión, a partir de la actividad en este año, en octubre de 2025, ¿hubo algún tipo de respuesta o de pedido de informes y respuesta por parte del gobierno acerca de lo que está pasando? Nada oficial. Nosotros lo que hicimos fue acercar toda esta investigación y las nuevas imágenes a funcionarios, no de manera a través de un pedido de informes oficial, sino que por canales extraoficiales se los acercamos. Nos mencionaron que lo iban a estudiar y bueno, no hemos tenido respuesta. Lo que vamos a hacer en las próximas semanas va a ser un pedido oficial para tener una respuesta oficial que podamos utilizar, porque en ese momento, en 2023, cuando ocurrían las primeras detecciones de estas embarcaciones, nos respondieron que ellos no sabían qué estaban haciendo estas embarcaciones y quedó ahí el tema. No hubo más que una respuesta de 2 líneas en las cuales se nos mencionaba el Ministerio de Seguridad que no sabían qué hacían, pero bueno, es su función de nuestros representantes averiguar qué están haciendo estas embarcaciones. Asimismo, todo esto nos llevó a investigar estos casos y descubrimos que la embarcación principal que realiza estos movimientos tan extraños y estos estudios de los recursos marinos argentinos, de la plataforma continental argentina, esta embarcación en el año 2016 había realizado pesca ilegal. Ingresó a pescar ilegalmente al mar argentino, no fue detectada y no fue capturada. O sea, es una embarcación que debería estar en la mira y por la cual se debería pedir explicaciones a China. Claro, sí, esto vos lo habías también notado en su momento, había hecho una incursión de hasta 5 kilómetros dentro y en principio en actividades de pesca, que es abiertamente ilegal. Ahora, si estas mismas, Yuyuan, creo que se llama, 205 según el informe que habían hecho ustedes, en cuanto es entrar y pescar, eso es directamente ilegal. Ahora, estas actividades de mapeo... requiere la detención. Lo que pasa que ocurrió en 2016, ahora claro, es tarde, pero muestra que son embarcaciones que transgreden las normas. Claro. Y el mapeo en sí, si está haciendo mapeo, si está haciendo mapeo dentro del mar argentino o fuera del mar argentino, ¿hay alguna diferencia y es considerado algo
ilícito o ilegal hacerlo? Si el mapeo está realizado dentro de la zona económica exclusiva, que sería hasta la milla 200, o sea, desde la playa 360 kilómetros mar adentro, ahí sería ilegal. Ese mapeo debería tener un permiso especial. Si lo realiza fuera de la zona económica exclusiva, como lo está realizando ahora, pero sobre la plataforma continental, que pertenece a Argentina, habría que analizar qué tipo de mapeo. Si es un mapeo con el cual no se toca el fondo marino, no sería ilegal en principio, pero si ese mapeo tiene algún tipo de contacto con el fondo marino, sería ilegal, tendría que pedir permiso a Argentina. Y más allá de esto, de la ilegalidad o la legalidad, que desconocemos, porque esto es lo que tienen que averiguar las autoridades, más allá de eso, sería bueno pedir explicaciones, o que China mismo dijera: miren, tengo una embarcación que está haciendo un estudio del agua de mar, de la química, de la contaminación, de las especies de peces, o de qué está haciendo el estudio, para entonces quedarnos tranquilos, porque imagínense si va un barco argentino y se pone a hacer un mapeo de la plataforma continental de China. Lo hunden de un misilazo sin pedirle más razones, o lo abordan violentamente, como vemos en las noticias permanentemente en las disputas que hay en el sudeste asiático, con las aguas que circundan al mar de China, ¿no? Entonces, mínimamente, por una cuestión formal, el gobierno de China debería informar: tenemos embarcaciones que están haciendo este mapeo. Casualmente el mapeo no va fuera de la plataforma continental, solo se restringe adentro de la plataforma continental. Es como que si tuvieran planificado estudiar la plataforma continental argentina. Eso es lo más sorprendente, no es que el mapeo va a aguas internacionales o al mar, a la plataforma continental de Uruguay. Se restringe a la plataforma continental argentina, que si bien son aguas internacionales, están bien delimitadas y reconocidas por las Naciones Unidas. ¿Esto incluye, Milko, el llamado agujero azul? Sí. Y esto, digo, para la audiencia, el agujero azul es donde se produce la mayor cantidad de concentración de pesca de calamar, que es la especie a la que más apunta la flota china. Sí, este barco, parte del mapeo y la prospección y la investigación que están haciendo, que es un misterio, incluye el agujero azul, que es una de las zonas más ricas de todo el Atlántico Sur, donde hay corrientes marinas, donde hay una cantidad de especies. Este barco, también para contarles a todos, es un barco arrastrero, o sea que utiliza grandes redes, puede capturar calamar, pero también puede capturar otras especies: tiburones, delfines, merluza, abadejo, todo tipo de especies. Es parte de una flota, de una empresa que tiene 12 pesqueros, y uno de ellos, no el que hablamos ahora, que es el 205, sino el 206, ha descargado 3 tripulantes fallecidos en Montevideo y ha tenido causas judiciales en Uruguay por abusos a los derechos humanos a bordo, digamos, por las tripulaciones que se han bajado y lo han denunciado. O sea, es una flota que tiene un prontuario muy negativo, ¿no? Casos de abuso de derechos humanos, y el mismo que está haciendo el mapeo hizo un ingreso de pesca ilegal en 2016. Tiene otro barco, el 212, que capturó un tiburón peregrino, que es una especie amenazada de extinción, y lo filmaron al borde del mar argentino. O sea, son barcos que tienen infringen las normas de todo tipo, ¿no? Entonces eso genera una mayor preocupación todavía. Milko, para tratar de dar un corte, un cierre, mejor dicho, una conclusión a la entrevista un poco más positiva, porque realmente uno se siente como que somos un país indefenso en ese sentido, en esto que estamos hablando. Este año entraron en vigencia dos tratados internacionales que podrían ayudar a la Argentina a controlar mejor esto, ¿no? Que le darían por lo menos herramientas para que lo haga. Bueno, esto que mencionás es muy bueno recordarlo. No todo es tan negativo, y nosotros lo que siento a veces como argentinos, que somos un poco ingenuos a veces sobre lo que ocurre en nuestro mar o al borde de nuestro mar en el Atlántico Sur, y que tenemos que involucrarnos más, y nuestros representantes. Y ocurrieron este año, se aprobaron 2 acuerdos globales importantísimos que van a tener una implicancia directa sobre estas flotas depredadoras, que se les llama flotas de aguas distantes, que vienen del hemisferio norte, no solo de China, de España, Taiwán, Corea del Sur.
Uno de los acuerdos es el acuerdo a la prohibición a los subsidios a la pesca no regulada e ilegal y destructiva. O sea, estos barcos que pescan sin regulación, que no tienen ningún control, que depredan todo tipo de especies, que pescan fuera de temporada, no van a poder seguir recibiendo subsidios de sus estados, como en el caso de la flota china, que el gobierno les carga el combustible. Esto va a tener un impacto directo sobre la flota, porque mucha de esta flota solo le es económicamente viable operar porque están subsidiados, si no, no podrían venir desde China a depredar el Atlántico Sur. Así que es muy positivo este acuerdo. Ya entró en vigor el acuerdo de la Organización Mundial del Comercio que prohíbe los subsidios a la pesca ilegal y no regulada, y el otro acuerdo importante que va a entrar en vigor el 17 de enero, que el primero que mencionaba recién, Argentina lo firmó, lo ratificó y fue uno de los países protagonistas en impulsar ese acuerdo, hay que reconocerlo. De todas las administraciones de nuestros gobiernos nacionales se ha impulsado el acuerdo, y el otro es el acuerdo para conservar la biodiversidad más allá de la jurisdicción nacional, justo donde pescan estos barcos, o sea, para proteger el océano y para que se haga un uso sostenible, no destructivo del mismo. Ese acuerdo, que se lo conoce como Tratado de Alta Mar o BBNJ, también fue ratificado por las Naciones Unidas hace apenas 2 meses, va a entrar en vigor en enero, pero Argentina, si bien lo firmó, falta el último paso, que es la ratificación. La redacción de este acuerdo tiene que pasar por el Congreso Nacional. Estamos esperando que Presidencia envíe el proyecto de ley para que el Congreso lo ratifique y Argentina sea miembro de este acuerdo, que no solo es importante para preservar los océanos de todo el mundo o las aguas internacionales, que cubren el 43% de la superficie del planeta, casi la mitad de nuestro planeta cubre este acuerdo, y Argentina, al no ratificarlo, se queda afuera. Así que ¿tiene un plazo para ratificarlo? No tiene un plazo, pero el año que viene empiezan las reuniones, así que el año que viene los países van a estar decidiendo y nosotros vamos a estar mirándolo por la ventana, por afuera, así que es importante que no nos quedemos afuera de las decisiones sobre los océanos y que se acelere el trámite en el Congreso. Desde nuestra organización del Círculo de Políticas Ambientales hace años que trabajamos en el tema. Sabemos que Argentina tiene una política de Estado a favor de este acuerdo, pero bueno, hay que acelerar los trámites porque Brasil lo ratificó, Chile ratificó, Uruguay ratificó, México, Costa Rica, todos están ratificando y nosotros estamos quedando afuera. Si lo analizo, esto es sin información, simplemente como análisis. Un acuerdo contra subsidios va en línea ideológicamente con el gobierno argentino. Un acuerdo impulsado por las Naciones Unidas, si bien estos acuerdos en general tienen un poco el paraguas de las Naciones Unidas, pero el segundo, que tiene que ver con la biodiversidad y que tiene que ver con el manto institucional de Naciones Unidas, ya tal vez no vaya tan ideológicamente en línea con la posición del gobierno argentino. Habrá que ver cuál es el motivo por el cual todavía nos envió ese pedido de ratificación. Esperemos que en algún momento suceda, porque además tiene que ver con el interés de la Argentina, de la defensa del mar argentino, de la generación de trabajo y de divisas para la propia pesca argentina, ¿no? Así es. Este último acuerdo, el aspecto de conservación de la biodiversidad no va tan en línea con la postura ideológica de nuestro gobierno en contra de las Naciones Unidas, en contra de la conservación del ambiente, pero ese acuerdo incluye otros aspectos que son compartir avances en tecnología, en explotación de los recursos sostenibles. Eso puede traer ingresos, generar mayores ingresos por pesca, por exportaciones, por descubrimientos científicos, tecnológicos y hasta de recursos genéticos marinos. Entonces, por un lado no va tan en línea con la línea del gobierno, pero por el otro lado sí va con respecto a estos aspectos de aprovechar los recursos genéticos marinos, de que haya inversión en tecnología. Entonces, en algunos aspectos debería interesarle a este gobierno avanzar con ese acuerdo. Una última y muy precisa pregunta, Milko. ¿Estados Unidos ratificó estos acuerdos? ¿O es parte de estos acuerdos? No los ratificó Estados Unidos, solo el de la OMC, ese sí, pero el último no lo ratificó y bueno, lo vemos difícil que lo ratifique. Tal vez por esto mismo que mencionaba respecto de la Argentina. Bueno, seguiremos el tema. Disculpa. Así es. Sí, no, porque Estados Unidos tampoco ratificó la ley del mar, que es la ley máxima sobre los océanos, que es del año 94 y prácticamente todos los países del mundo lo ratificaron, pero Estados Unidos no lo ha hecho, entonces creemos que en línea con eso
o aferrándose a eso, tampoco va a ratificar el Tratado de Alta Mar. Pero la ley del mar, ¿a cuál te referís? ¿Al de fondos marinos? La ley del mar incluye los fondos marinos, pero los regula otro organismo que se llama la Autoridad de los Fondos Marinos, que estaba en Jamaica. Entonces, como que la ley del mar es el marco general y amplio, y de ahí derivan algunos acuerdos, como por ejemplo el Tratado de Alta Mar, que sería hoy el segundo acuerdo de mayor importancia, porque por la superficie que abarca y por la importancia. Muchas gracias, Milko. No, por favor, un gusto. Un gusto para nosotros. Hacemos una breve pausa. Nuestro operador ahora sí va a poner, como ya puso, otro tema de su colección y vamos al último bloque a posteriori. No queríamos dormirnos, queríamos comer el mundo. No podíamos dejar de estar a solas ni un segundo. Ida y vuelta de la cama a la alfombra voladora. Nos bastaba con dejar pasar las horas. Horas, colgados como dos computadoras. Horas, neta echar carbón en la locomotora. Recorriendo aquel Edén de solo 2 metros cuadrados. ¿Qué será de aquel colchón tan maltratado? Allá íbamos tú y yo, llevados por el remolino. Nos dejábamos caer hacia el destino. Durante horas, colgados como dos computadoras. Horas, neta echar carbón en la locomotora. No queríamos dormirnos, queríamos comer a besos. No queríamos dejar de cometer ni un solo exceso. Nos venía a saludar en el balcón la luna llena. Nos bastaba con dejar morir la pena. Durante horas, colgados como dos computadoras. Horas, neta echar carbón en la locomotora. Horas, colgados como dos computadoras. Horas, neta echar carbón en la locomotora. Ahora, Goro News, la columna de Mariano Gorodich. Consejos desde el banco con el DT de tus finanzas. Si tenés un negocio, mira el centro que te tiro. Con el Ciudad vendés con todas las tarjetas y billeteras virtuales con aranceles muy competitivos. Además, tenés cuotas y reintegros para tus clientes. Hacete del Ciudad y disfruta. Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca. Propuesta para comercios que acrediten ventas con tarjetas de Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Q30 99 93 208 3 Florida 302 1005 Para más información y condiciones o limitaciones consulta en bancociudad.com.ar.
complicada está la mora en las tarjetas de crédito. El último dato del Central llegó al 7,3% la morosidad en lo que es consumo y familias. Es de septiembre. El dato anterior había sido récord de agosto, 6,6%, y ahora volvió a subir. Lo que dicen los bancos, las estimaciones, es que en noviembre puede acercarse al 10% esto. ¿Y qué es lo que provoca que la mora sea tan alta en tarjetas? Que los bancos estén empezando a recortar los límites de compra, a ponerse muchos más exigentes. Entonces, pese a la inflación, a bajar el límite para el que los tarjetavientes, tal como ellos lo llaman, puedan consumir con tarjeta. Los segmentos más riesgosos de los bancos, y estamos hablando de bancos, no de fintechs ni entidades no financieras que apuntan por ahí a un público de menor poder adquisitivo, el segmento más bajo de todos, ahí la mora llega al 30%. De ahí que en muchos casos lo que hacen es pedir un préstamo personal para pagar la tarjeta a muchos, que es más conveniente porque la tasa es menor y el plazo es mayor. Pero el problema es que cada vez más gente tienen que pagar el mínimo por 3 o 4 veces seguidas, entonces eso se les hace una bola de nieve muy difícil de parar. Porque claro, los consumos de los meses siguientes pasan a ser cada vez más altos. Auspiciaron la columna de Mariano Gorodich, Goro News, las siguientes empresas. Consejos desde el banco con el DT de tus finanzas. Si tenés un negocio, mira el centro que te tiro. Con el Ciudad vendés con todas las tarjetas y billeteras virtuales con aranceles muy competitivos. Además, tenés cuotas y reintegros para tus clientes. Hacete del Ciudad y disfruta. Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca. Propuesta para comercios que acrediten ventas con tarjetas de Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Q 30 99 90 3208 Florida 302.005K. Para más información y condiciones y limitaciones consulta en bancociudad.com.ar. Bueno, la lectura más reciente del Servicio Meteorológico Nacional, como decíamos al principio del programa, estamos ya en el verano, 33 grados 2 décimas la temperatura, con humedad del 35%, menos mal que la humedad no es tan alta, viento del noroeste a 17 kilómetros, visibilidad de 10 kilómetros. ¿Y qué dice para los próximos días? Bueno, para el día de mañana mínima de 23, máxima de 35, se va a repetir un día caluroso con una mínima alta y una máxima obviamente también alta, también muy alta. Y para el fin de semana levemente cede la canícula, mínimas de 21 el sábado y de 18 el domingo, y máximas de 30 el sábado y 27 el domingo, que va a ser una jornada un poco más sosegada, más tranquila desde el punto de vista climático, y habrá que ver en ese contexto qué pasa con el clásico Boca Racing, que va a seguramente concitar la atención de gran parte de la Argentina este próximo domingo. Y menciono el tema del fútbol a propósito de una decisión que tomó el gobierno, una decisión política, que fue el presidente Javier Milei de no concurrir a Washington el día de mañana, cuando se hace el sorteo del Mundial de Fútbol. Aparentemente esto molestó al presidente de Estados Unidos, al jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, que decidió que Scott Bessent, que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, que ha estado involucrado en este canje de monedas, en la intervención en el mercado cambiario argentino, no venga a la Argentina como estaba programado. Aparentemente se molestó con la decisión de Milei de no viajar. ¿Y por qué no fue Milei a Washington? Porque en este sorteo del Mundial, además de Trump, que es su amigo, va a estar Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, y va a estar el Chiquitapia. Y en este momento, Claudio Chiquitapia, el presidente de la AFA, y también el presidente del SEAMSE, que es el organismo que funciona en términos del control de ambiental de la provincia, del control del AMBA, del tema de la basura, y va a estar, y es riesgoso pelearse con el Chiquitapia en este contexto, porque el Chiquitapia tiene esta condición de que fue el presidente de la AFA cuando Argentina fue campeón mundial, aparentemente tiene una buena relación con Lionel Messi, y por lo tanto pelearse con el Chiquitapia tiene ese riesgo. Y lo hizo ya al presidente argentino incurrir en este problema
decidir no ir a Washington por este motivo, y a su vez generarse una cierta molestia de su principal aliado internacional y su más poderoso aliado internacional, que es el presidente Donald Trump. Bueno, esperemos de todas formas que en la Argentina salga de este estado de mafiosidad con que se maneja el fútbol argentino, y bueno, eso dependerá de cuestiones que en este momento no son visibles. Los despedimos, los saludamos hasta el próximo jueves, cuando volvemos aquí en el aire de Comedios con Desbordados y con la compañía el próximo jueves de Alejandro Matvesu. Hasta el próximo jueves. Consejos desde el banco con el de tus finanzas. Si tenés un negocio, mira el centro que te tiro. Con el Ciudad vendés con todas las tarjetas y billeteras virtuales con aranceles muy competitivos. Además, tenés cuotas y reintegros para tus clientes. Hacete del Ciudad y disfruta. Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca. Propuesta para comercios que acrediten ventas con tarjetas de Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Q30 99 93 2083 Florida 302 1005K. Para más información y condiciones o limitaciones consulta en bancociudad.com.ar.